Y aquí estamos otra vez, otro lunes más, con otro análisis de los grandes premios, como siempre con Juan Martínez, director de Andrea Ni MHS y comentarista de Dazón, con quien hoy vamos a repasar lo que dio de sí el Gran Premio de Malasia, ese primero del triplete final. Ya sí que no hay vuelta de hoja, queda muy poquito para que acabe el campeonato, 3 carreras consecutivas, la primera de ellas en Sepang, un fin de semana que nos dejó prácticamente un empate técnico en esa lucha por el título, con solo un punto más de diferencia entre Bagnaia y Martín, y que también nos dejó el título de Pedro Acosta en Moto2, que será por donde empecemos hoy, como ya os digo, con Juan Martínez, director de Andrean y MHS, comentarista de Dazón. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Todo perfecto, ya habituando el cuerpo a, bueno, a que se han acabado los madrugones, después de tantas semanas, tantos fines de semana consecutivos con ese ritmo de trabajo. Ahora hay que habituarlo a la siguiente, que es este mismo fin de semana y que será más o menos por la tarde. Así que hay que coger el ritmo y cambiarlo por completo, antes de que luego Valencia ponga la traca final al horario normal, ¿no? Al que estamos acostumbrados en Europa, pero que echamos de menos desde el Gran Premio de San Marino, desde el mes de septiembre. Bueno, Juan, vamos a repasar esta cita de Malasia, que como te decía, ¿no? Nos deja un poco un empate técnico, porque la diferencia apenas ha oscilado en un puntito más para Pecco Bagnaia. Es cierto que es un punto más y un Gran Premio menos, así que se limitan un poco más las opciones de remontada de Jorge Martín, pero bueno, 14 puntos con 74 en juego son muy pocos. Y traca final, 2 grandes premios consecutivos. Estamos grabando esto en el lunes 13 de noviembre, es decir, que nos quedan poco más de, bueno, ni 2 semanas nos quedan para que esto acabe la temporada, y quedan como muchas pequeñas batallas por decidir en muy poco tiempo, ¿no? Así que esto puede cambiar todavía mucho. Sí, así es. Al final, y sobre todo viendo el cambio continuo de golpes, ¿no? Entre Bagnaia y Martín, con lo cual de esto no está nada decidido. Al final son 74 puntos en juego, que son prácticamente 3 carreras de las antiguas carreras, ¿no? Y al final, pues te diría que el otro día asistimos un poquito al reflejo de lo que va siendo la temporada, ¿no? El hecho de rendir un poquito mejor en las carreras largas de Bagnaia le permite estar liderando el campeonato. Las diferencias son poquísimas, esos 14, 13, 14 puntos. ¿Cuántos son? ¿14 o Son 13 ahora? 14. Después de Malasia son 14. 14 puntos, pues al final es nada. Cualquier cosa puede suceder. Es verdad que en esta última carrera pues se han sumado a la fiesta 2 actores diferentes, ¿no? Que al final restan muchísimos puntos o restan en esa posibilidad de reducir más puntos, pero esto es lo que hay, eso forma parte del campeonato y al final si quieres hacerlo pues tienes que ser el mejor cuando llega la bandera cuadro en Valencia. Veremos a ver quién de los dos se lleva el gato al agua. Veremos, porque esto sí que promete llegar vivo a Valencia. Mucho tendría que cambiar un poco el guión que estamos viendo en las últimas carreras para que se decidiese en Qatar. Eso solo yo creo que lo provocaría un error de alguno de los dos, principalmente de Martín, porque el único que puede tener así una opción más clara de campeonato es Pecco, es el único que tendrá bola de partido en un hipotético caso en el domingo de Qatar. Pero bueno, veremos qué pasa. Como siempre, Juan, te pido el titular de este Gran Premio. La vida sigue igual. No, no, yo creo que es verdad que aunque estemos centrados en MotoGP, yo diría que viene Pedro, sería el titular. Más, Sí, más que para desviar un poquito la atención y visto que está claro que el protagonismo deportivo tiene que ser para los dos contendientes al título de MotoGP, eso es evidente, pero al final por darle un poquito más de salsa y seguramente una cosa que hasta ahora no queríamos ir mezclando, que es la llegada o la irrupción que puede tener Pedro en la categoría, pues es que viene Pedro quizás sería lo más significativo para mí.
Sí, yo tenía algo así más o menos, ¿eh? Acosta es el siguiente, es un poco el titular que yo tengo, aunque luego también tenía otro preparado para MotoGP que es y de repente Bastianini, que es otra de las cosas que nos ha sorprendido Bueno, este fin de mira, semana. fíjate, podría guardar una cierta similitud en lo que pasó con Jorge Lorenzo. En- ¿Te acuerdas cuando se dice que se baja a Jorge Lorenzo de la moto oficial y de repente empieza a ganar? Sí, sí, sí. Pues Chavati dice que, bueno, igual tiene que valorar a Martín y de repente aparece Bastianini. O sea, seguramente forma incluso parte del modo de proceder y al fin y al cabo es justo, ¿sí? La gente que manda fuera, pues tiene que, en algunos momentos, tiene que mover la silla a todo el mundo, porque al final no hay nada peor para cualquier ser humano que independientemente del talento y las grandes maneras que puedas tener, es relajarte y sentarte en el sillón del talento, ¿no? La ambición es la que te tiene que espolear y seguramente parte de este resultado de Bastianini tiene algo que ver con las declaraciones que igual te bajamos. Sí, sí, lo comentaremos luego, que lo tengo aquí agendado como uno de los focos del O sea, vídeo, del podcast, pero te vamos a estoy haciendo empezar. spoiler, te estoy haciendo spoiler continuo, ¿no? No, no, me parece perfecto, porque así ya ponemos un poco el cebo para que la gente nos siga viendo, nos siga escuchando. Pero vamos a, como tú bien has dicho al principio, vamos a darle hoy el protagonismo que merece al nuevo campeón del mundo de Moto 2, Pedro Acosta. Y cojo ese que viene, Pedro, que me gusta bastante, para abrir con él. Juan, ¿qué se puede decir de un piloto que en solo 3 temporadas en el Mundial ha conseguido 2 títulos? Esto es algo que en la era moderna no lo puede decir nadie. Es verdad que si nos ponemos ya un poco más tiquismiquis, si decimos que, por ejemplo, Kenny Roberts, ¿no? Ganó en sus 3 primeras temporadas completas en el Mundial, ganó sus 3 títulos de 500, pero lo que ha hecho Pedro Acosta en la era moderna no tiene precedentes. En solo 3 temporadas ganar 2 títulos, que uno sea el de Moto 3, que otro sea el de Moto 2. Es cierto que, por ejemplo, Dani Pedrosa sí que ganó en la categoría intermedia en sus 2 primeros años, pero le costó más ganar el de 125, que fue en la tercera temporada. Pedro ganó el de Moto 3 nada más debutar. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, ¿no? de un piloto como Pedro en estos últimos años, pero ya este título de Moto 2 y sobre todo la manera de conseguirlo es la constatación de que estamos ante uno de esos pilotos tocados por la varita. Bueno, básicamente yo creo que en cualquier victoria las formas son importantes y Pedro desde que rompió en el campeonato está empeñado en enviar esos mensajes, ya no tan solo en lo que hace en pista, sino al final de un modo, cómo él se desarrolla o cómo él se afronta o cómo afronta las diversas situaciones. En algún momento cuando se intentan establecer comparaciones o paralelismos, él siempre se reivindica diciendo yo no vengo a ser el nuevo Marc Márquez, yo vengo a ser Pedro Acosta, básicamente. Eso Ujú. yo creo que es de una contundencia importante. Es verdad que de momento es injusto, bajo mi punto de vista, comparar el recorrido de Pedro a lo que ha conseguido Marc. Al fin y al cabo, el palmarés de Marc ahora mismo es una pisonadora para prácticamente la totalidad de los mortales, con lo cual es demasiado pronto para compararlo. Es verdad que hay algunos visos, ¿no? Algunas indicaciones que te hacen indicar que Pedro está, ya no, si, ya no para conseguir quizás exactamente lo mismo, pero que sí que su ambición es importante, que su talento es importante, y cuando tú al final eres capaz de aunar todas esas cosas, pues bueno, que puede ser que acabes marcando una época, pero todavía está muy lejos, o sea, para marcar una época tiene que pasar unos cuantos años, que es lo que ha hecho Marc en este Ujú. sentido, ¿no? Con lo cual es demasiado pronto para catalogarlo ahí, pero impresionante lo que está haciendo. Bueno, podemos decir, eso sí que es una certeza, ¿no? Evidentemente hablar de que va a marcar una época de momento es lanzarnos a la piscina, pero lo que sí es una certeza es que tiene los mimbres para ello, ¿no? Que evidentemente, si comparamos números en lo que ha hecho en sus primeros años y en cuanto a estadísticas, títulos mundiales, bueno, en cuanto a títulos no tiene de momento comparación,
pero en cuanto a, bueno, lo situamos un poco en los números de los Márquez, Pedrosa, Rossi, Lorenzo, que luego es ahora, ¿no? El momento en el que él tiene que demostrar que está en esa mesa, ¿no? Que puede comer en esa mesa, pero hasta la fecha lleva un camino que promete grandes cosas, ¿no? Desde luego que llegar ahora a MotoGP, el MotoGP actual es muy diferente o ha cambiado mucho respecto al MotoGP que se encontraron en su día Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o el 500 que se encontró Valentino Rossi, los Stoner, Márquez, etcétera, en MotoGP. Pero bueno, tiene, como decimos, ¿no? Tiene los mimbres para demostrar que es uno de esos elegidos, ¿no? Que salen cada X tiempo, cada 10 años, como decía Jorge Lorenzo. Y bueno, ahora es el momento de demostrarlo, ¿no? Ahora llega una categoría MotoGP que está más igualado que nunca, en la que su marca del año que viene no va a ser, no es la referencia. Cuando Marc llegó a MotoGP, por ejemplo, pues esa moto del Repsol Honda era quizá la moto de referencia y había 4 motos que podían ganar el título, eso sí, con 4 grandes fantásticos, ¿no? Ahí para conseguirlo y veremos cómo se adapta Pedro, ¿no? Pero como tú también decías, la ambición que demuestra, el discurso que tiene que concuerda mucho con lo que luego vemos en pista. Es un piloto que en Moto 3 llegó y ganó de primeras, también venía con la adaptación de la KTM, la conocía perfectamente, ¿no? De la Rookies Cup, del FinCEP y luego llegó al Mundial y, bueno, rompió un poco el molde, pero sobre todo en Moto 2 hemos visto pues que ha sabido adaptarse, que ha sabido aprender, que se ha convertido en un piloto todavía más fuerte, ¿no? Con una categoría que hace muchas veces eh, ¿cómo decir?, de una criba importante en muchos pilotos, pues Pedro, el primer año que él dice que sufrió mucho, que fue una temporada muy complicada, es que quedó quinto en su debut en Moto 2, que ya lo firmarían muchísimos pilotos, ¿no? Ganó 3 carreras. Este año pues ha demostrado que sabe ganar, que ha conseguido 7 victorias, que sabe quedar segundo, que sabe quedar tercero y que desde luego que tiene muchos argumentos, ¿no? de ser un gran piloto. Mira, creo que de lo que tú has dicho, ya sabes que a mí me gusta decir o hacer referencia siempre a los momentos malos. Los Ujú. momentos malos es lo que te describe realmente la fuerza o la capacidad que tiene alguien de sobreponerse y luchar para cosas importantes, porque en los momentos buenos más o menos todo el mundo se desenvuelve, ¿no? Al final estás metido en una inercia de cosas positivas y esas cosas positivas te van retroalimentando. Y en el caso de Pedro, pues el hecho de tener que sobreponerse al primer año de Moto 2 de un modo que seguramente él ni mucha gente esperaba, ¿sí? Porque al final seguramente en el, digamos, en el ideario, ¿no? que la gente en torno a él habría descrito, visto la irreverencia que demostró en su primer año de Moto 3, pues pensaban que seguramente Pedro Acosta iba a ser más protagonista en la categoría de Moto 2 de lo que fue en su primer año. Ujú. Es verdad que una quinta plaza que es brutal, ¿sí? Para un rookie, pero seguramente alguien que va desprendiendo esa expectativa, lo que al final va generando esas expectativas en torno a él, pues no llegar a ser más protagonista, pues quizás generó un poquito de duda en él. Ha sabido sobreponerse, ha sabido darle la vuelta y seguramente la dificultad que se va a encontrar el año que viene llegando a la categoría, porque a medida que vas subiendo de categoría, pues todo el mundo tiene tu talento, porque es verdad que ponderamos el talento descomunal que tiene, pero es que MotoGP ya es la universidad. La universidad es que ya todos tienen el talento, ya todos más o menos tienen el trabajo, ya todos más o menos se han sobrepuesto a cosas eh, traumáticas, con lo cual todo muy parejo. Por eso al final suceden los resultados que suceden y las carreras se definen por matices simplemente. Ahí vamos a ver. Es verdad que Pedro está enviando toda una serie de mensajes que incluso cuando me van mal las cosas, pues soy capaz de saberlo o de darle la vuelta. A partir de ahora vamos a ver cómo se comporta. Yo este fin de semana le escuchaba una cosa interesante, que él decía, lo primero que quiero ver es cómo trabaja un equipo de MotoGP.
Sí, eso es interesante por su parte. ¿Por qué? Porque independientemente él sabe que al final sus cualidades o el talento para ir en moto lo tiene, pero él ya le está dando importancia a muchas cosas que puede ser que le distraigan, desde disponer de más personal en torno a ti, desde disponer más posibilidades de modificación de tu moto, de tener una mayor repercusión mediática. Y entonces él es como es que está anticipando eso es positivo bajo mi punto de vista, ¿no? Que él no da todo por hecho y lo que se menosprecia en muchos casos, que es todo el entorno, ¿sí? Y todo el mundo al final se centra, no, al final tus manos o tu hacer encima de la moto va a estar por encima de todas las cosas. Pues él empieza a ser consciente de que todas esas cosas cuentan. Sí, sí. Y eso es una buena señal. Ahora, después él tiene las manos, le tiene que acabar de poner el trabajo, ¿no? O adecuar su modo de trabajar a la nueva categoría, lo que significa MotoGP, y luego le tiene que acompañar la suerte, porque en todo esto la suerte también tiene un valor. Es verdad que por sí solo no tienes que buscar la suerte, lo que tienes que hacer es estar preparado para cuando te toque la suerte. Y en ese sentido, si es capaz de hacerlo, pues está claro que está llamado a ser uno de los hombres de futuro. Desde luego, a mí hay una cosa que pongo en valor, que es la autoexigencia que tiene, ¿no? Que aun habiendo conseguido todo lo que está consiguiendo en estos años, siempre quiere un poco más o siempre pide un poco más. Él decía que un Pedro Acosta al 100% es un Pedro Acosta que puede ganar las dos carreras, o sea, puede ganar las 22 carreras, que evidentemente no va a ganar todas, pero que por lo menos él sabe que si está al 100% o que si puede poner todo, tiene el potencial para hacerlo, ¿no? Y se echa mucho en cara a sí mismo el error que cometió en la vuelta de formación de Australia cayéndose, el error que cometió en Le Mans, que han sido quizá los dos únicos errores que ha tenido este año. Y esa autoexigencia pues habla a las claras, ¿no? De un piloto que aun teniendo el título con dos carreras de antelación, no se conforma, ¿no? Y habla muy bien también siempre de su equipo, de cómo ha crecido en estos 3 años con el Red Bull KTM Ayo. Y yo creo, Juan, que tengo la sensación con Pedro que vive por y para las motos. O sea, no para de entrenar, está obcecado siempre en las motos, en tener su entorno controlado, ahí con su familia cerca, en Puerto de Mazarrón. Él contaba ayer una anécdota después de ganar el título, que su manager Albert Valera le propuso la opción de irse a vivir a Andorra, ¿no? Donde también residen otros muchos pilotos, y que él fue 4 días, pasó 4 días allí en Andorra a sus 18 años y dice, mira, esto está muy bien, es muy bonito el país y demás, pero yo me vuelvo a mi casa, yo quiero estar cerca de mi gente, con la playa, con el buen tiempo y demás, y dice que ahora está ya pensando en independizarse, pero que se va a independizar a la calle de abajo, decía, ¿no? Algo así, ¿no? Es un piloto que en ese sentido lo tiene todo como muy, muy claro, ¿no? Y le gusta estar cerca de los suyos y cerca de su rutina, vivir donde siempre ha vivido. Y como digo, vive un poco por y para las motos, ¿no? En una época de tener 19 años en la que las redes sociales están en plena ebullición, siempre se desmarca un poco de ese sentido, sus fotos son siempre entrenando, sus publicaciones, etcétera, etcétera. Está como muy centrado, ¿no? en lo que es su trabajo y su pasión. Bueno, eso va en el querer ser Pedro Acosta, básicamente. Al final, está claro que al final cuando tú tienes un entorno, tienes el manager al final es justo que te ponga encima de la mesa qué posibilidades tienes, pero del mismo modo es igualmente justo que el piloto tenga que funcionar en base a sus sensaciones. Al fin y al cabo, las sensaciones en un deporte de élite es lo que te acaban haciendo hacer la diferencia, porque es un matiz de un estado emocional. Todos los que compiten en cualquiera de las disciplinas a ese nivel, pues tienen el talento, tienen las cualidades, pero al final ese estado emocional en el momento que se compite es lo que acaba haciendo la diferencia. Él en este caso lo lee de esa manera. Yo creo, a mí me gusta ese modo de proceder, pero es una cuestión mía personal, no te sé decir el por qué, pero para mí cuando alguien decide cuál es su camino y cuál es su manera y cuál es su modo de proceder, pues creo que es justo que sea así, porque nadie
te garantiza que replicando los comportamientos de cualquier otra persona, pero eso sucede en las fábricas también, que replicando lo que hacen las otras fábricas vaya a conseguir lo que consigue la otra fábrica. Y en el caso de los pilotos es lo mismo. Hay quien siente la necesidad de decir, pues me voy a Andorra porque es un entorno que ahora no estamos aquí, no sé cuántos pilotos, y hemos hecho esta burbuja. Y él seguramente cuando fue ahí dijo, yo es que no quiero sumarme a la historia de nadie, yo quiero mi historia. Y, y eso solo el tiempo dirá si es una cosa que le complementa a él o no. O independientemente del resultado que consiga, es como él lo siente, con lo cual es justo que lo haga así. A partir de ahí, pues, tenemos historias de todo tipo, ¿no? Hay quien podría decir que le ha sentado muy bien irse a Andorra y hay quien no le ha sentado tan bien irse a Andorra. Y no olvidar que la vida da muchísimas vueltas y que Pedro tiene 19 años y que nunca se sabe, Claro, ¿no? Porque la opinión que tenga a los 19 no quiere decir que sea la misma que tenga a los 25, ¿no? Eso pero irá cambiando, ¿no? Pero de momento, oye, pues él, tiene él lo su... único que ha dicho es que yo ahora Claro, entiendo claro. que esto no tiene que ser así. Ya está, respetable al 1000%. Y después ahí está la opinión personal. Si tú me dices, ¿a ti te gusta o no te gusta? A mí me gustan esas cosas de decir, ¿por qué? Pues mira, a mí también en muchas cosas siempre me gusta, si todo el mundo hace eso, pues yo no lo hago. ¿Por qué? Pues porque lo hace todo el mundo, ¿no? Pues Ujú. es una manera de diferenciarte y en eso pues me siento identificado en ese modo de hacer. Pues sí, desde luego que Pedro es un piloto de momento con las ideas claras, con el camino bien encauzado. Ya decimos, ¿no? Que se rodea de su familia, también la gente que le ha llevado hasta aquí en estos últimos años, también desde el principio, en sus primeros pasos. Y en estos últimos en el Mundial, pues Albert Valera, que fue su manager desde esos años en el Mundial, le ha sabido encauzar muy bien. El Red Bull KTM yo también ha estado trabajando con gente de primer nivel y él ha demostrado con creces que es un piloto de primer nivel. Así que nada, darle la enhorabuena a Pedro, a toda la gente que le ha ayudado desde el principio de este camino y en estos últimos pasos de este camino, y desearle toda la suerte del mundo para que en MotoGP pues, nos siga deleitando con ese potencial, porque un piloto como él nos va a dar bastantes alicientes, ¿no? Para los que nos gusta el campeonato y para los que seguimos el campeonato, para contar nuevas historias y nuevas batallas con un piloto que promete grandes cosas, y que ya desde el 28 de noviembre, que se suba por primera vez a esa MotoGP, a esa KTM, pues ya estaremos muy pendientes de él, ¿no? Aunque en el test ese cambio de Marc Márquez al Gresini Racing también eclipsará un poco los focos, pero ya os decimos que estaremos todos muy atentos también a lo que haga Pedro desde el primer día. Y le seguiremos bastante en esos pasos de MotoGP, como tú dices, ya la universidad, el salto definitivo. Pero fíjate que igual es hasta bueno, que sea simultáneo el paso de Marc y el interés que suscita Marc en ese cambio a Ducati. Puede ser incluso bueno en la adaptación de Pedro, la llegada de Pedro a la categoría, porque al fin y al cabo, siguiendo un poco lo que te digo, que él tiene que ver cómo funcionan las cosas, pues de algún modo él de entrada va a entender que sí, que genera mucho interés, pero es que hay otra gente que está más consagrada en la categoría, ¿no? Y entonces al final, independientemente de lo que ha sido capaz él de suscitar en la prensa y el interés que genera en todo, pero que todavía te lo tienes que ganar de alguna manera, ¿no? Ujú. De algún modo una buena situación para él para no malinterpretar de dónde parte, ¿sí? Te puedes llegar a convertir en la estrella, pero te lo tienes que ganar de alguna manera. Y eso puede ser bien conducido, creo que es una buena cosa para él. Pues sí, veremos qué ocurre, ya decimos, en ese primer día, pues sobre todo porque pueden cambiar muchas cosas de aquí a este 28 de noviembre, un test un 28 de noviembre, lo mismo hasta esas expectativas que tenemos no son tantas porque puede llover o puede hacer frío, puede que no se aproveche esa jornada de test y que nos deje esto un jarro de agua fría, que tengamos que esperar hasta febrero, hasta Malasia, para ver a Márquez, para ver a Pedro y etcétera, etcétera. Cambiamos, Juan, de foco, cambiamos de tema, pasamos de ese que viene Pedro a lo que te decía antes, ¿no? Y de repente
Enea Bastianini. Cojo el hilo de lo que tú has dicho antes, de ese mensaje el sábado por la mañana de Paolo Chabati que dice en la señal internacional de televisión de MotoGP.com que, que Jorge Martín es una opción clara una opción real, perdón, para el año que viene para el equipo oficial de Ducati, que tendrán que valorarlo. Y de repente, Nea Bastianini, que esa mañana de sábado tenía que pasar por la Q1, capta el mensaje, pasa por la Q1, se clasifica, llega a la Q2, se mete en primera fila, llega a la carrera sprint y queda cuarto, guardándole la espalda a Pecco Bagnaia, porque estaba en progresión, venía haciendo la vuelta rápida, pero no quiso asumir más riesgos de la cuenta con su compañero jugándose el campeonato. Y luego hace una carrera perfecta. El domingo se pone primero en la salida, aprovecha bien ese movimiento de Jorge Martín y de Bañaya que se fueron un poco largos en esa primera curva, toma la primera posición y ya no la suelta hasta el final. Una acción-reacción, yo creo que más evidente que cualquier otra cosa, ¿no? A ver, evidentemente este año Bastianini ha tenido un calvario, ¿no? En cuanto a lesiones, se ha perdido muchas carreras, ha corrido lesionado o mermado físicamente en otras muchas. Pero luego también estaba teniendo muchos problemas de adaptación a la Ducati GP23, le costaba tener confianza con la moto, sobre todo en frenada, donde Pecco y donde Martín ahí estaban marcando más la diferencia en ese sentido. Y ha pasado de conseguir 45 puntos en los 9 grandes premios que había disputado a hacer 31 solamente en el fin de semana de Malasia. El despertar de la bestia, ¿no? Podemos decir. Sí, bueno, veremos si se ha despertado o simplemente ha abierto un ojo, ¿no? Eso lo veremos en las siguientes carreras. Eh, a ver, yo creo que en muchos casos nos escandalizamos cuando a alguien se le exige que realice para lo que ha sido contratado, ¿no? Al final estamos en un momento social diferente, ¿no? Donde al final los discursos pues tienen que ser muy comedidos y al final no estamos acostumbrados, pero yo creo que forma parte de la gestión de un team principal o un team manager, que hay veces que cuando el deportista no lo hace bien, tiene que decirlo, básicamente. Y lo puedes decir de muchas maneras o de muchos modos. En el caso de Chabati, lo entendía, en el momento que lo escuché, lo entendía más como un aviso a navegante, ponte las pilas. Y encima tiene el efecto este, pues claro, es que solo le puedes decir que ha acertado el momento, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que de repente, de un momento del viernes para el sábado o del sábado hacia el de esto, se le ha curado las lesiones que tenga. Claro, hay un aumento de rendimiento. Tú dices, tratándolo siempre de la misma manera, ¿conseguiría rendir siempre al mismo nivel? Nada te lo garantiza, nada te lo garantiza. Lo que es evidente cuando hay esa reacción es que hasta ese momento pues no se estaba rindiendo al nivel de las posibilidades. Es verdad que es un trazado diferente, es verdad que puede ser una situación especial, todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero lo que demostró el año pasado Bastianini no lo ven, y que le dio la posibilidad de pasar al equipo oficial independientemente de las lesiones, no lo ha demostrado durante este año. Eso es Sí, así. con lo cual hay un momento que tampoco hay que escandalizarse por el hecho de que se digan cosas. Y en este caso, encima cuando tiene efecto, es una cosa que siempre se habla dentro del paddock, pero es que al final esas cosas pasan incluso con los mecánicos, ¿no? Tú sabes que hay unos ciclos, ¿no? Ligado a los momentos contractuales de todo el mundo. ¿Sabes? En un momento que todo el mundo se queja de las cosas porque más o menos entiende que tiene una situación estable y que todavía no tiene que negociar. Cuando se acercan las negociaciones, todo el mundo se centra más en hacer su trabajo. Pero te digo que eso pasa hasta con los mecánicos. Y las quejas desaparecen. En el momento que se plasma la firma, vuelven a aparecer las quejas. ¿Sí? Una cosa curiosa, pero se sufre ese ciclo. Pues con los pilotos también dentro de los boxes muchas veces se dice es que deberían hacer los contratos a la carrera. Sí, porque sería la manera de que todo el mundo en ese momento esté lo máximo centrado posible en el resultado del domingo. Porque al fin y al cabo todos los que se montan en moto son personas y están contaminados por su propia realidad, por su propio entorno, por su propia vida. ¿Sí? Ujú.
a todos nos pasa y cuando te dedicas al deporte de élite, pues eso se traduce en bajadas de rendimiento para hacer lo que realmente tú vienes considerado o vienes pagado como un artista o como un especialista. Con lo cual, yo lo de Bastianini creo que no es sorprendente. Creo que lo que tiene que llevar a una reflexión a Ducati es que si el impacto de una amenaza le lleva a hacer eso, pues tienen que encontrar cuál es la manera que él se sienta regularmente en esa situación Porque el y, potencial lo tiene. y a partir de ahí es que no debería escandalizar a nadie. Yo siempre digo, mira, a ver, es muy complicado, ¿eh? Al final no quiero menospreciar o que se entienda como que menosprecio el trabajo que acaban haciendo los pilotos, porque es muy complicado si mantenerte durante muchas semanas y durante todo el año a ese nivel, básicamente. Es muy complicado. Pero se trata de eso. Cuando al final tú vienes contratado para hacer una cosa en concreto donde se requiere la excelencia, por eso al final vienes retribuido y vienes compensado de una manera diferente a los normales, pues al final se trata de que tú cada vez seas o estés lo más cercano posible a la excelencia. Y entre todos deberían encontrar una manera pues de leer la particularidad de cada piloto para que esté lo más cerca posible a su propia excelencia. Bueno, a mí lo que me resulta, Juan, paradójico de lo que hemos visto este fin de semana es que Bastianini ha pasado de ser la kriptonita de Pecco, que un término que hemos usado bastante, ¿no? Sobre todo el año pasado, a ser un posible aliado. Los gestos que hemos visto entre Bagnaia y Bastianini de aprecio mutuo, de abrazos, buen rollo y tal, no los habíamos visto en mucho tiempo. Y claro, es que pasa de ser, como ya digo, ¿no? La kriptonita a ser un posible aliado porque ahora los dos, en cierta manera y en diferentes perspectivas, tienen que luchar contra Jorge Martín, ¿no? Peco por el título y Enea para reivindicarse y para dejar claro que tiene potencial para mantener por lo menos ese asiento el año que viene. Y bueno, no sé hasta qué punto eso se puede convertir en contraproducente para Jorge o en un estímulo más para Jorge, pero es una situación cuando menos curiosa. Bueno, al final son las diferentes lecturas ligadas a los diferentes momentos. Yo creo que si mañana vuelven a ser rivales, ¿sí? Y tienen la lucha por la misma cosa, pues seguramente esa relación pues se tensará un poquito. Es normal. Al final, cuando tú luchas de un modo muy intenso por la consecución de la misma cosa, pues se generan tensiones. O sea, es inevitable. Es que a mí cuando todo el mundo dice que todo el mundo se tiene que llevar bien, pues es que todo el mundo se ha de respetar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos se tengan que ir a cenar juntos y que todo tenga que ser una fiesta y todo. Al final, el respeto, pero tiene que haber esa voluntad deportiva de intentar conseguir lo que tú quieres. Y eso te obliga en algunas situaciones a hacer cosas que seguramente tu adversario no las va a entender del mismo modo. Y eso pues te va a generar unas tensiones. Con lo cual yo creo que ahora mismo para Bagnaia sería cómodo que Bastianini ganase en Qatar y ganase en Valencia. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera ya ganando quiere decir que Martín, o sea, implícitamente Martín no está ganando, con lo cual mentalmente Martín no se está reforzando y encima no es la situación de más puntos para Martín, con lo cual tiene más posibilidades de restarle la diferencia que le tenga. Con lo cual, ¿qué va a hacer Bagnaia o qué harías tú si fuese Bagnaia? Pues ayudar en todo lo que pueda A, a, a Enea, evidentemente. Y a- viendo sobre todo el comportamiento de Enea en situación, porque es verdad que la carrera de ayer, evidentemente, se pone primero en todo momento, no tiene en ningún caso a Peco justo detrás para unas posibles órdenes de equipo, pero el sábado entendió muy bien cuál era su posición. O sea, llegó al final de carrera con más ritmo, al final de la sprint, y marcó la vuelta rápida, se puso a rueda de Peco y ahí vamos, no quiso adelantarle en ningún momento, no le le mostró rueda. respetó.
Le re- Le respetó por completo, incluso le acabó defendiendo de Brad Binder, que llegó en las últimas vueltas con más ritmo también que Pecco. Entonces al no, pero final ¿cuánto margen tenía o no tenía? Hemos de tener en cuenta que Sepang es una pista donde habitualmente las carreras se desarrollan con temperaturas bastante altas de asfalto. Cuando las temperaturas son bastante altas de asfalto se resiente un poquito desde el compuesto del neumático, ¿sí? A la propia montura, al físico de los pilotos, con lo cual, a medida que van pasando las vueltas, aunque tú tengas una cierta velocidad, si tienes que hacer según qué maniobras, te acabas metiendo en un lío. Si tú no tienes ese margen suficiente para pasar claramente a tu rival en una situación en concreta, pues tienes que tomar algunos riesgos. Y ahí en ese momento es justo que tú respetes a tu contrario o a tu rival. En este caso es compañero, pero no deja de ser un rival por esa carrera un poquito más de lo que haría habitualmente, ¿no? Cuando no hay nada que perder, cuando no hay nada en juego, cuando no hay, al fin y al cabo, solo te juega esa posición en ese momento, pues obviamente los riesgos que vas a tomar, con lo cual no sabemos exactamente. Todo el mundo sobreentiende que lo podría haber pasado, ¿sí? Bagnaia tiene esa cruz. Parece que todo el mundo le tiene que regalar siempre el campeonato. Sí, es la misma cosa de siempre. Es que, no, no, no. Aquí el que gana es Bagnaia al momento. El que hace las cosas para estar ahí es Bañaya al momento y ya está. Y seguramente en ese momento, más que pensar en defender a Binder, pues igual no se dieron las condiciones para que él lo pudiese adelantar del modo lo más limpio posible, como lo entendía. Ahora, evidentemente tenía que asumir unos riesgos que a estas alturas de temporada, con todo lo que había en juego y demás, no habrían sido demasiado lógicos asumir, si, ¿no? si, si tú me dices la situación fuese solo para esa carrera, seguramente lo hubiese intentado. Ahora, si tenía el margen suficiente como para pasarlo limpiamente y marcharse, pues es que no lo sabe nadie. Que ese fue el margen que sí, por ejemplo, sí que tuvo Alex Márquez, ¿no? En esa carrera sprint, que hizo una brillante carrera y un brillante fin de semana, ¿no? Alex, que fue el mejor del fin de semana del cómputo general, si sumamos los puntos del sábado y del domingo, porque consiguió 32. Victoria en la sprint, segundo puesto el domingo. Le salió todo de cara a Alex, ¿no? Que también ha tenido un poco un punto de inflexión en esa lesión que tuvo de las costillas, las 3 4 fracturas de costillas que tuvo en India, si no me equivoco, creo que sufrió esa caída, y que le hicieron correr mermado en Australia. Y que él mismo decía, bueno, he pasado a ser uno de los peores pilotos guardando neumáticos a uno de los mejores, porque en las últimas carreras, cuando he corrido con la lesión, he pasado a pilotar más fino, sin asumir tantos riesgos, y resulta que ha acabado guardando más neumáticos. De hecho, fue el único en la carrera de Tailandia que apostó por el blando trasero y estaba en posición de podio hasta que se cayó. Luego, pues, este fin de semana en Malasia, un circuito que siempre se le ha dado muy bien a Alex, aprovechó su oportunidad y hay que darle una gran nota, Creo, ¿no? a lo que ha conseguido. creo que siempre en las declaraciones, creo que todo el mundo debería ser un poquito, o escucharse más a sí mismo que es lo que dice, porque en muchas cosas, en muchas situaciones acaban diciendo muchas cosas, ¿no? Tú dices, si yo, Alex Márquez, hasta ahora no guardaba los neumáticos, ¿sí? Pero he tenido una lesión y he cambiado una serie de cosas y esto me convierte en competitivo, quiere decir que hasta ahora no lo estaba haciendo del todo bien. O sea, lleva ese significado. ¿Qué sucede? Porque si tú no te escuchas a ti mismo y al final crees en las cosas que te están dando esos resultados, llega el error que dice, ahora ya estoy bien físicamente y vuelvo a hacer lo de antes. Vuelvo a ser Ya. agresivo. Claro, No, claro, claro. No, claro. es verdad también, Juan, que hay una cosa fundamental, ¿no? En el MotoGP actual. También ha puesto mucho foco Alex en cambios de puesta a punto que encontraron en el test de Misano, que luego también es otra cosa, que un año con formato sprint, que es nuevo, y en su caso también primer año como piloto de Ducati, al final no tienes tiempo de explorar cosas diferentes, ¿no? La, Al la, final llegas con el ritmo de competición todo el rato, y cuando tienes el test en Misano, de repente tocas cosas que no puedes tocar durante la temporada, o haces cambios que no te planteas hacer durante un fin de semana de Gran Premio y dan resultados. Y luego, en base a esta lesión, también haces cambios que a lo mejor no te habías planteado
y dan resultados, ¿no? La dinamita se descubrió por accidente. Con lo cual, hay veces que realmente un accidente o una obligación de cambiar una serie de cosas te hace darte cuenta de que hay cosas que se han de cambiar. Porque realmente este Alex estable o de algún modo que está siendo más protagonista es lo que básicamente se ha ido diciendo durante todo el año, pero no acababa de pasar, ¿no? Todo el mundo ha ponderado que no, que claro, ¿qué incidencia tiene Alex Márquez encima de la Ducati para que su hermano Marc decida irse a Ducati, ¿no? Pues realmente la incidencia real es una vez que se ha confirmado que Márquez está en la Ducati, porque antes Alex no había conseguido esa regularidad. Sí que es verdad que en determinados sitios se le veía que sufría menos, sí, que lo que pasaba con la Honda, pero tampoco había acabado de consolidar muchísimos resultados. Es ahora que se está convirtiendo en algo más protagonista. Con lo cual, yo creo que es una buena cosa que Alex ha encontrado una situación que se da cuenta que hay un modo diferente de hacer las cosas, que si es capaz de hacerlo desde la conciencia y creerse que al fin y al cabo esto va de conseguir el resultado, no de lo que tú eres, ¿no? Y el resultado lo consigues del modo que eres más efectivo. Y si eso le lleva a descubrir a un nuevo Alex y demás, pues si lo ha demostrado en otras categorías, que es capaz de luchar por cosas muy importantes, ¿sí? Pero ha de consolidar ese cambio realmente. Luego las carreras siempre extraeuropeas son particulares, ¿sí? Porque en muchos casos nos dejan destellos relativos a circunstancias concretas. El hecho de que en algo, te pueda adaptar mejor al tipo de neumático que hay. Ahora últimamente los equipos seguramente está generando algo de controversia dentro del equipo en la gestión de esa presión en los neumáticos, ¿no? Donde hay pilotos que hasta ahora funcionaban de una manera y funcionaban con unas presiones que le llevaban a estar fuera de lo que te indicaba el fabricante y eso ahora se puede convertir en una sanción, con lo cual todos ya se han obligado a trabajar con otras presiones, aunque hay algunos, me parece que Bagnaia le han hecho un warning, ¿no? Ahora también, Sí, sí, después de... exactamente. Esto es uno de los temas principales, Juan, porque hablamos de un mundial en el que hay ahora mismo una lucha por el título en la que hay doble presión, que es la presión de luchar por el título mental, ¿no? Por así decirla, y luego la presión de los neumáticos. Lo que tú dices, Pecco ha recibido un warning, pues no fue el único, porque Bastianini también lo recibió, Álvaro Bautista e Iker Lecuona también, y creo que Luca Marini también. Ya son Creo que han sido 13 pilotos advertidos ya en lo que va de año y uno sancionado, que es Aleix Espargaró, que ya recibió la sanción de 3 segundos. Es que estos 13 pilotos advertidos, menos Dani Pedrosa y Álvaro Bautista, que no van a volver a competir este año, el resto se exponen a una sanción de 3 segundos como vuelvan a incumplir la norma en algunas de las carreras que faltan. ¿Qué ha pasado en este sentido? Que Peco y Martín ya se han igualado sus fuerzas, porque fue Martín el que recibió la advertencia en la anterior carrera, ahora es Peco. Mm, Y esto es un factor que se está convirtiendo se puede convertir en muy determinante. A mí me resulta pavorosa la idea de pensar que se acabe el Mundial en Valencia, que tengamos una celebración de un piloto, sea Peco o sea Martín, y que a los 20 o 30 minutos se reciba la notificación de que ese piloto ha sido sancionado con 3 segundos porque no ha llegado al límite de presión mínimo en esa carrera. Eh, Esto se puede convertir en juego de campeonato y es verdad que es una hipótesis, ¿no? que lanzo, pero que puede pasar. Y me resulta pavoroso que eso pueda pasar en un campeonato del mundo de MotoGP. Al final son las normas y las normas son para todos. Y ese es el tema, ¿no? Pero claro, salen con la presión un poco más baja. Si te metes en grupo y en pelea, la presión se dispara, sube, cambia el comportamiento de la moto y a veces puede llevar a carreras. Ayer hablaban, ¿no? El propio Martín del sobrecalentamiento del neumático delantero, que fue un poco un hándicap para todos. A Alex Márquez le pasó con Bastianini, a Peco le pasó con Alex Márquez, a Martín le pasó con Peco y al final lo que vimos fue un trenecito que, salvo ese duelo de 2 vueltas de Peco con Martín, el resto de la carrera realmente fue muy aburrida. Y veremos, ¿no? qué puede pasar en el resto de carreras, pero esto de la presión de los neumáticos A puede mí no, jugar un papel determinante.
veníamos de un subidón, ¿no? De la penúltima carrera, de una Justo. lucha. Y esta fue. Es verdad que Sepang como tal es uno de los circuitos más exigentes para la parte delantera y larguísimas frenadas, al final a una temperatura muy, muy elevada y los neumáticos delanteros sufren los frenos, pero sufren los neumáticos y eso le sube al efecto aerodinámico y el efecto del aire sucio, pues incrementa o va en la dirección. Yo lo que llevaría a una reflexión, porque, o sea, la presión, si es un problema de seguridad, bajo mi punto de vista, no tiene sentido sancionar a nadie con 3 segundos y medio. Yo voy a peor. Yo lo descalifico. Ese era el planteamiento inicial cuando se aplicó esta norma. Lo que pasa Pero es que claro, lo primero se introdujo tarde, se introdujo a mitad de temporada cuando se esperaba que se introdujera en Jerez. Se introdujo en Silverstone, si no me o equivoco, sea, y se sí, moduló, porque se hablaba, la descalificación será la sanción que se aplique a partir del año que viene. Directamente no habrá ni advertencia, ni 3 segundos, ni 6 ni 12. Directamente será descalificación. Pero claro, este año van a ser de 3. Es verdad que en la ya, última claro, ya. carrera, en la última carrera no hubiese tenido ninguna incidencia porque Martín, si llega a 5 segundos por delante de Quartararo, sí, con lo cual 3 segundos y medio no le hubiese cambiado la vida, pero es que entre Bagnaia y Martín, pues habían 7 segundos, Claro, sí. claro. El tema es que en Qatar, ¿no? Que se viven siempre carreras muy apretadas, o sin ir más lejos, en Tailandia hubiese tenido una incidencia brutal, ¿no? Aleix Espargaró, por ejemplo, recibió 3 segundos de penalización en Tailandia y pasó del quinto al octavo. Claro, es que yo me imagino esto, que pueda pasar en Valencia, y claro, ya es una estrategia que es que te puede saltar la norma a la torera buscando meter esos 3 segundos, porque Pero ayer. si es una medida de seguridad, yo creo que no hay que ser tebios. Si es de seguridad, realmente, si al final la presión por debajo de la marca que da el fabricante pone en riesgo la integridad de los pilotos, yo creo que es que me parece una cuestión de responsabilidad de que tenga que ser descalificado el piloto que toque, ¿sí? Ahora, si yo no me acabo de creer que es una cuestión de seguridad, que es que igual puede ser que haya un problema, pero tampoco lo tenemos muy claro, porque al final todas las carreras que se han hecho con las presiones bajas, al momento toquemos madera. No ha pasado nada. No ha pasado nada, con lo cual realmente si tú obligas al piloto a ir al límite, pues también en algunos casos los fabricantes se tienen que tomar algún riesgo Claro, también. el problema es que, Juan, yo no sé si esto tiene también precedentes, pero toda la evolución aerodinámica ha cambiado mucho las carreras en MotoGP y ya no es que salgas con una presión X o Y. El tema es que si sales primero y aguantas primero, esa presión no sube y si encima has salido por debajo, tienes el riesgo de que puedas caer en sanción. Pero es que si por lo que sea no sales bien o te metes en grupo, la presión se dispara y entonces cambia mucho la forma de conducir y de pilotar. Decía Jorge Martín, dice que tienes la sensación cuando sube la presión de que te vas cayendo en cada curva. El tema es este, que si sales por debajo para hacer un órdago, estar en el grupo de cabeza, o sales por debajo porque sabes que vas a estar en grupo y que ya de por sí te va a subir, bueno, es difícil, ¿no? Los equipos están haciendo un trabajo importante para calcular todo esto. A Dani Pedrosa, por ejemplo, en Misano, en la carrera sprint, estuvo ahí detrás de Pecco, salieron con unas presiones similares en la carrera larga, y en la carrera larga sí que pitó, por así decir, ¿no? Sí que recibió el warning porque estuvo menos vueltas detrás de Pecco. Esto hay que recordar que para que haya sanción tienes que estar por debajo de la presión mínima en carrera larga durante mínimo un 50% de la carrera o más, y en la carrera sprint durante un 30%. Que en una carrera sprint un 30% realmente, si son carreras de 10 vueltas, son 3 4 vueltas, ¿no? En las que aproximadamente unas 4 o 5 vueltas en las que tienes que estar por debajo de esa presión. No sé, Juan, no sé qué puede ocurrir. Evidentemente es la misma norma para todos, el reglamento lo han de cumplir todos, pero yo siempre me pongo en el escenario este, ¿no? De que sea una cosa así la que pueda inclinar el campeonato en un final
de Bueno, temporada y que todos tengan que medir tanto, incluso meterse en luchas porque la presión sube, baja o qué ocurre. Bueno, no baja, pero bueno, que tenga que ser así. está claro que al final el aumento de presión lo que tiene una incidencia es sobre la deformación del neumático. ¿Sí? En el momento que aumenta la presión, el neumático, la construcción se deforma menos, con lo cual estás concentrando la presión en una huella más pequeña. ¿Sí? En algunos casos, o para algunos pilotos, puede ser que eso no sea un problema en función de su tipo de conducción, y hay para pilotos que puede ser que sea un problema. Es verdad que parece ser que las variaciones de presión que tienen es bastante notable. Estaba hablando que en algunos casos hablan de en torno a un 20% de esa subida de presión, lo cual se considera bueno, una modificación lo suficientemente importante para que incluso te tenga que cambiar el setup de la moto. Yo creo que todo esto tiene que llevar bueno, a que todo el mundo se comprometa. Yo diría que lo raro sería que una sanción de 3,5 segundos de algo que va contra el reglamento técnico acabe decidiéndolo, ¿sí? Sería, bajo mi punto de vista, mejor o sería más limpio decir, si está fuera del reglamento, lo que tienes que ser es descalificado. Y si al final no ha acabado ganando es porque ha hecho una cosa que va en contra el reglamento. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno de estos actores acabe haciendo una cosa igualmente que vaya fuera del reglamento, pero depende de la carrera, no se vea perjudicado porque esa diferencia de tiempo Bueno, sea mayor. Fabio Quartararo perdió una victoria en Moto 2 en el Gran Premio de Japón en 2018, si no me equivoco, porque después de la carrera se determinó que estaba 0,02 bares por debajo de la presión y le quitaron la victoria, le descalificaron directamente en ese caso. Ya digo, este año es primera vez que incumple la norma, advertencia. Segunda vez, 3 segundos. Pero es que no es que puedas decir, bueno, pues mira, me arriesgo aquí a que me metan los 3 segundos y el contador pasa a cero. No, 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 porque es que luego lo acumulas y si la vuelves a incumplir otra vez son 6. Y luego, si lo incumples una cuarta, que ya no creo que ya nadie creo que llega a esa cuarta, son 12. Entonces, eso es un poco la norma, ¿no? Pero con visos a que el año que viene sea directamente descalificación. Y a los pilotos realmente no les gusta. Claro, el tema de las presiones, de que se juegue al límite del reglamento con esto, también pues entiendo que tiene la influencia de que con la aerodinámica actual es más fácil, ¿no? Que suban las presiones y que si estás detrás en un grupo estás perdido. Y si encima sales con la presión reglamentaria y te metes en un grupo, la carrera se te va al traste por completo, ¿no? No sé, desde luego que los equipos, las marcas, Dorna, la FIM, tienen que estudiar, Michelin, evidentemente, como actor principal de todo esto, tienen que estudiar un poco el tema. Michelin también está trabajando en desarrollar un nuevo compuesto delantero que se adecue a la evolución que han tenido las motos en los últimos años. Porque la aerodinámica ha cambiado mucho las motos, ha cambiado mucho el comportamiento de los neumáticos. Brembo ya hemos visto que en los últimos años ha tenido que cambiar también los diámetros de los discos de freno en circuitos como Austria, por ejemplo, presentando un disco de 355, si no me equivoco, que era inédito. Bueno, las motos han evolucionado, pero no han evolucionado en consonancia los componentes que, que son como los frenos o como los neumáticos, que son también fundamentales para esto, ¿no? Y entonces nos encontramos con este tipo de desequilibrios, con este tipo de problemas, que yo no sé qué solución a corto plazo tienen. Pero claro, si esto hemos visto ya 13 pilotos advertidos, que vamos a tener 13 descalificaciones el año que viene en el tercer Gran Premio. Es que, o que todos salgan con la misma presión y que veamos nada más que problemas y quejas de que no se pueda adelantar, de que no va a haber. No lo sé. No sé, pero la situación no es fácil. No, como tú bien dices, al final es complicado. Es verdad que si tú coges y dices que todo el mundo más o menos se queja de la misma problemática, pues es relativo a la tipología de campeonato que tenemos a día de hoy. Es decir, cuando se convierte en un campeonato monomarca,
pues lo que se pretende es tener muy controlado qué son los costes y para controlar los costes, aparte de evidentemente garantizar lo que son las prestaciones y la seguridad de los pilotos, pues lo que intenta es tener muy controlado cuándo es la producción y cuándo se tiene que hacer la producción de las cosas. El campeonato siendo cerrado y sobre todo te diría que ahora cada vez más tenemos muchas más carreras, tenemos las carreras al sprint también, aparte del número de eventos que se hacen. Yo creo que el reglamento o el reglamento, o los equipos, el campeonato tienen que encontrar la moto, el modo en que las motos se pueden adaptar a las particularidades del momento, porque al fin y al cabo cuando tú coges y dices si la aerodinámica es la que es y está cerrada, porque no puedes hacer actualizaciones, ¿no? Los neumáticos son los mismos desde principio de temporada, ¿sí? Lo raro es que alguien se invente algo para solucionar ese problema, porque si se achaca a la aerodinámica y es la que es, y si se achaca a los neumáticos y son los que son, pues bueno, pues ya veremos si de cara al año que viene se soluciona. No sé si me explico, porque esto no va única y exclusivamente de que digas, mira, me voy a... es verdad que el neumático al final está sometido a una deformación en base a cómo tú estás aplicando la fuerza sobre el neumático y está claro que seguramente una puesta a punto diferente de chasis te puede acabar de alguna manera ayudando en esa dirección. Pero te diría, de los elementos que hay en torno a esa problemática, es seguramente el que menos incidencia tiene. Con lo cual, eh, hay que replantearse eso, pero por muchas otras cosas. Está muy bien que haya muchas carreras, está muy bien que haya muchos eventos, pero estamos en un campeonato que técnicamente está cerrado. Hay un fabricante de neumáticos, ¿sí? Hay una electrónica que es la que es, y cuando tú metes una especificación aerodinámica, es la que es. Con lo cual, puedes cambiar como mucho la deformación del chasis un poquito, ¿sí? Pero ya está. Sí, sí que es Bueno, verdad. y evidentemente son elementos, Juan, que se prueban en muchos test, en diversos test que hacen todas las marcas en Europa o las japonesas las hacen en los trazados de allí particularmente, o muchas veces también en Honda. Stefan Bradl la está probando en Jerez o en otros circuitos de aquí de Europa, pero claro, la situación en la que se prueban todos estos componentes es luego muy diferente a lo que te encuentras en carrera. Eh, Porque en cuanto todos los pilotos están en grupo, cambia por completo. Y esto lo ha hablado Dani Pedrosa, ¿no? Que lleva 4 años o 5 temporadas desarrollando la KTM y que este año que se ha metido de lleno en la parrilla durante 2 grandes premios, se ha dado cuenta de las diferencias realmente que hay entre rodar en un test o La, meterte en... la obligación de cuando se hacen pruebas es intentar hacer las pruebas en el escenario menos favorable. ¿Sí? Igual que cuando tú estás haciendo las pruebas de puesta a punto de cara a la carrera, pues no vas a entrenar solo con 3 litros de gasolina, pues vas a intentar estar siempre de la mitad hacia arriba con el depósito. ¿Por qué? Porque a priori es la situación más problemática. Si tú eres capaz de solventar las cosas que tenga o los problemas que tenga en la en la situación más problemática, pues teóricamente va a ser más competitivo. Es lo mismo que cuando se va a hacer la pretemporada en Malasia, todos sabemos que los tiempos más rápidos se hacen en la primera hora y media de entreno, de por la mañana, ¿sí? Y luego al final, pues tienes que las horas más exigentes, pero esas horas más exigentes de los entrenos, que son las menos vistosas porque se consiguen menos tiempo, son las situaciones menos favorables. Pero en donde tú realmente sacas conclusiones de cómo se comporta la moto. Porque luego cuando vaya al Gran Premio va a correr en esas horas menos favorables. Y en este sentido, pues al final yo entiendo que todos tienden a ir haciendo la puesta a punto en la situación menos favorable a nivel de presión para ver si encuentran algún tipo de situación. Pero tienes que proyectar a mucho tiempo esas soluciones. No sé si me explico. Tú tienes que proyectar a que más o menos te dan una situación estable de neumáticos que son los que son para todo el año, ¿sí? Y tienes que proyectarlo a una situación aerodinámica que la tienes que decidir en noviembre, entre noviembre y febrero en Sepang, ¿sí? Tiene noviembre un cartódromo, que es Valencia, ¿sí? Que es prácticamente, para esta tipología de moto, es prácticamente un karting. En noviembre, con Sí, sí, temperatura sí.
habitualmente baja, ¿sí? Que cuando brilla mucho el sol ahí, es verdad que este año es un año atípico, porque incluso para esta semana están anunciadas temperaturas más altas de lo normal. Y cuando estás por la calle, pues te das cuenta que es un noviembre atípico, pero claro, es que estás casi en diciembre. Sí, pero hace una semana en el FinCEP, en el Fin Junior GP, se cancelaron las jornadas de jueves y de viernes porque había vientos de más de 70 kilómetros por hora. Que es que, claro, esta situación se te da el 28 de noviembre, que nunca, perdón, 26, que nunca ha terminado tan tarde un mundial. Y podemos llegar con dos títulos en juego y que el fin de semana sea muy difícil o que incluso pues también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Como tú dices, que ahora vienen temperaturas altas de nuevo y que tengamos un fin de semana perfecto, pero claro, las situaciones son esas. Tenemos los test de Valencia, una jornada, luego un test en Malasia en el mes de febrero y luego otro test en Qatar en el mes de febrero justo antes de que empiece el Mundial. Con lo cual, yo creo que tienen muy, bueno, o la dificultad es más máxima, ¿no? Al final, es verdad que la conclusión puede ser, oye, esto lo que hay es para todo igual, ¿eh? Y apañaros. Pero si quieren realmente poder adaptarse a ese tipo de circunstancias y que las carreras pues al final no acabe quedándose o decidiéndose por una queja, es verdad que si cambia el reglamento, luego aparecerán otras cosas. Siempre van a aparecer cosas que nos van a ir sorprendiendo. Y, Pero bueno, y también puede pasar que se cambie el resultado del campeonato o de lo que veamos en carrera por un pisar el verde en la última vuelta, ¿no? bueno, Que eso también, claro, en estas alturas de temporada, pues puede cambiar puede pero cambiar las cosas. el reglamento es el que es. Eso está claro, eso está Lo- claro. a, a mí lo que me cuesta más que si una norma a favor de la seguridad básicamente se valore con 3 segundos y medio. 3 segundos, 3 segundos. 3 segundos. Me parece una cosa de decir, pues que no tiene mucho sentido. Si va en contra de la seguridad y hay una norma clara, pues si has pisado el verde, pues has pisado el verde. Y si vas bajo de presión, pues vas descalificado. Es como si te encontrasen, yo qué sé, que el motor has perdido no está sellado por la FIM, pues estarías descalificado. Pues debería ser lo mismo. Entiendo que la forma de introducir la norma, que todo ha llegado más tarde o peor de lo previsto, haya variado también la forma de aplicar las sanciones, ¿no? Porque era algo que ya decía, que se iba a introducir supuestamente en el Gran Premio de Jerez y no llegó hasta el de Gran Bretaña. Veremos, ¿no? Veremos qué ocurre con esto, pero desde luego que no sería de gusto que este detalle decidiese un campeonato, sobre todo media hora después, ¿no? De que crucen la línea de meta los protagonistas y viendo lo apretado que está todo. Juegan en un mundial que sale de Malasia con 14 puntos de diferencia entre Jorge Martín entre Peco Bañaya y Jorge Martín, un punto más de los que tenía y un gran premio menos, como decía antes. La clasificación, la comparativa de sábados y domingos, Jorge Martín sigue siendo el mejor los sábados, Peco Bañaya sigue siendo el mejor el domingo. Se ampliaron un poco esas ventajas de las dos clasificaciones parciales. La diferencia entre Martín y Bañaya y el resto los sábados es espectacular. Los domingos Bezzecchi mantiene un poco el pulso. Y es verdad que luego en la general del campeonato estamos hablando de que Bañaya tiene 412 puntos, Martín tiene 398, Bezzecchi tiene 323, pero es que ya a partir del quinto, por poner un ejemplo, Johan Zarco está o sea, está a tiene la mitad de puntos que Bañaya, ¿no? Desde el quinto hacia atrás, la media de puntos en este campeonato por Gran Premio no está siendo ni mucho menos elevada. Entonces eso habla un poco de la máxima igualdad y altibajos que hay en el campeonato, pero Peco y Martín son los que se han mantenido más firmes, más sólidos y menos vulnerables, ¿no? En ese sentido, y por eso son los que se van a jugar este campeonato. Juan, no tenemos ya más tiempo para repasar este Gran Premio, pero bueno, decir que de momento los dos aspirantes dependen, evidentemente Peco depende de sí mismo, como es lógico, porque va líder, pero Jorge Martín también, aunque esté a 14 puntos, porque si ganase todo, se diese el hipotético caso de que ganase todo, las dos sprint y las dos largas, recortaría 16 como mínimo, en caso de que Bañaya quedase segundo. Poco más, ¿no? Después de que en dos grandes premios dependan de si vimos los dos primeros clasificados,
Nos promete un mundial Creo, muy, muy emocionante hasta el final. creo que Qatar viene con trampa. Nos Cuéntame vamos- más. No, creo que viene con Reasfaltado. reasfaltado. Nuevos Llegamos neumáticos. en un momento del año que no es habitual para Qatar, porque habitualmente era la primera cita del año, con lo cual todo el mundo es más prudente. Aquí al final, bueno, puede venir con trampa. Al final lo que mantendría el campeonato vivo sería que en ningún caso pues Bagnaia le meta 23 puntos a Martín. Eso es lo que mantendría el campeonato vivo. Y es una carrera en ese sentido trampa. Es un circuito en el que todo el mundo está acostumbrado a competir en una época del año. No estamos en esa época del año. Al final la fatiga es importante en estos momentos y vamos a ver cómo se comportan todas las motos con ese nuevo asfalto. Y yo, por ser un poquito ya preciso, el año pasado ganó en Qatar Enea Bastianini y el año pasado en Qatar Peco Bagnaia tiró a Jorge Martín intentando adelantarle en la primera curva, ¿no? Esos son precedentes que bueno, que están ahí. Evidentemente este año ya veremos cómo qué ocurre. Por lo menos ayer, aunque fue una carrera insulsa, vimos un par de adelantamientos de duelo directo entre los dos. Estuvo ahí El, col- emocionante. el colmo del colmo sería que se decidiese el mundial por una situación así y el que lo tuviese que adjudicar fuese Loris Capirossi, ¿no? Después de Bueno, su temporada. O sea, eso ya sería el guión perfecto. Bueno, el guión perfecto no, el guión más enrevesado de la historia, vamos. ¿eh? Y que Capirossi acabe decidiendo o opinando que hay que sancionar a Bagnaia, a Bagnaia. Ya es como sería el sumum del sumum de. Sería brutal, pero vamos, ya puestos a pensar, es que pueden pasar tantas cosas. Yo, fíjate, que te decía lo de las presiones, pero esto ya es como el guión más enrevesado de todos los tiempos en un desenlace del campeonato. Juan, tenía por aquí también apuntado, nada, mencionar, evidentemente, yo creo que siempre nos gusta mencionar a todos los detalles. El paso adelante de Fabio Quartararo y de Yamaha en estas últimas carreras creo que está ahí. Eh, por lo menos ver a Fabio ya luchando por posiciones más lógicas en un campeón del mundo, pues es plato de gusto. Ojalá que Yamaha dé un poco con la tecla y sigan hacia adelante, pero con este nivel Quartararo al menos está demostrando que está más acorde, ¿no? a lo que es él y están trabajando quizá en una sintonía más lógica, pero evidentemente Yamaha está ahora mismo muy lejos de Ducati o de KTM o de Aprilia. Bueno, de Aprilia no tanto, porque Aprilia también buena debacle llevan en estos últimos grandes premios, ¿no? Aparecen un poco los fantasmas del año pasado. KTM está en ese modo Guadiana. Y luego, pues también mencionar que Álvaro Bautista hizo ese wildcard en Sepang, del que hablamos mucho, ¿no? La semana pasada. Pusimos el ejemplo de Trivelis y ha sido realmente muy diferente. También hay que tener en cuenta que Álvaro eh, llevaba 5 años sin alinearse en una parrilla de MotoGP, que se ha encontrado un MotoGP muy diferente y que, como mencionó él después de la carrera, y fue bastante autocrítico consigo mismo, venía lesionado, había guardado un poco esa lesión, no había hablado de ella, pero tuvo una caída fuerte en los test de Jerez que le hizo correr mermado físicamente y que, como él decía, dice bastante enfadado consigo mismo por no haber podido aprovechar, ¿no? la oportunidad que tuvo. Y ya veremos, Juan. También se habla mucho de que quizá Luca Marini acabe siendo el sustituto de Marc Márquez en el Repsol Honda, algo que quizá se pueda confirmar en los próximos días porque ha cogido mucha fuerza en este último fin de semana. Hablaremos de ello y hablaremos de muchas más cosas, pero esta vez se nos acaba aquí el tiempo. Próxima semana, este fin de semana mismamente te escucharemos en Dazón comentando el Gran Premio de Qatar y aquí estaremos para repasarlo después y analizar lo que pase. Que disfrutemos de lo que nos queda de campeonato que está dando mucho de sí. Exacto. Yo espero que al final el campeonato llegue lo más ajustado posible a Valencia y que al final se lo jueguen entre los dos protagonistas y al final pues se lo lleve el que más se lo merezca. Pero realmente
el campeonato está chulo y este nuevo formato pues al final ha dado más aliciente. Estamos a punto de acabar el primer campeonato, ya no con tantos grandes premios, sino habiendo sumado las carreras al sprint y al final todo eso se ha ido colocando y creo que ya que nos estamos llegando al final del campeonato, a mí la introducción de las carreras al sprint me han gustado este año. Ha sido divertido, ha sido quizá un acierto, a lo mejor hay muchos que no lo piensan, quizá los pilotos, pero nos hemos divertido, ha tenido un extra, ¿no? Y nos da un plus y nos quedan dos más por disfrutar. Y ya sabemos que después de 2023 que viene Pedro, ¿no? Que es un poco el titular que podemos coger de este Gran Premio. Juan Exacto. Martínez, director de Andrea MHS, comentarista de Azón, como siempre, gracias por tu tiempo, tu sabiduría y nos vemos aquí la semana que viene. Gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis, si queréis ver todos estos análisis y todos los vídeos que publiquemos aquí en Motorbike Magazine, lo tenéis muy fácil, le dais aquí a la campanita, a suscribiros y os llegará una alerta cada vez que publiquemos contenido. En lo referente a los análisis de MotoGP, aparte de este nos quedan dos más, Qatar y Valencia, vamos a disfrutar de este campeonato y aquí lo analizaremos con calma como siempre. Gracias por estar ahí, un abrazo fuerte, chao chao.